Pues ya lo ven ustedes que no estábamos equivocados al decir que la atención médica que se brinda en Tijuana es como para sentirnos verdaderamente orgullosos. Y miren ustedes, hablamos hace un momento acerca de lo importante que es tener salud en nuestros ojos, una buena visión. Creo que todos los que estamos aquí en la sala de espectáculos también tenemos un oído muy sano, que evidentemente es una bendición, pero a veces genera problemas cuando otras personas que están al lado de nosotros no apagaron su celular o no lo tienen en vibrador, así que por favor, para no afectar esos oídos tan sanos que tenemos todos, les vamos a pedir que pongan sus teléfonos en ya sea que los apaguen o que los pongan en el modo de vibrador. Y bueno, vamos a continuar nuestra jornada vespertina dedicada a los servicios de salud. Esto es Tijuana Innovadora, la frontera inteligente, presentando las aportaciones que se generan desde Tijuana para el mundo. Y le recordamos que todos podemos hacer uso de la mejor tecnología de Internet inalámbrico por cortesía de Telnor, orgulloso patrocinador de Tijuana Innovadora. Telnor, tu mundo es posible. Continuamos con nuestro siguiente conferencista magistral. Él es el doctor Alberto Darzón, Premio Nacional de Ciencias 2009. La conferencia se titula Interacción entre espermatozoide y el óvulo. El doctor Alberto Darzón es un reconocido científico de la Universidad Nacional Autónoma de México que ganó el máximo galardón de ciencia en México por sus investigaciones acerca de los mecanismos biológicos que trabajan durante la interacción entre el espermatozoide y el óvulo. Sus descubrimientos son sumamente importantes porque han ayudado a entender la reproducción de otras especies, tales como el ganado vacuno y los peces. Así que, por favor, les pido que se unan a todo Tijuana para dar la bienvenida al doctor Alberto Darzón. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los organizadores, al arquitecto Wiener, al señor Galicot. Estoy seguro de que hay seguramente centenas de personas que han tenido que trabajar arduamente para que este maravilloso evento ocurra. Entonces, gracias para todos ellos también. Y realmente yo estoy sorprendido de encontrar Tijuana tan transformada. Yo hice mis estudios postdoctorales en la Universidad de California en San Diego y venía con cierta frecuencia y es asombroso cómo han transformado esta ciudad y los increíbles adelantos tecnológicos que están logrando aquí. Así que muchas gracias. Para mí es un honor poder dar una plática entre tantas personas notables. Espero que sea interesante. Nosotros llevamos mucho tiempo estudiando al espermatozoide porque creo convencerlos fácilmente que esta es una célula fundamental, si no ninguno de ustedes estaría aquí. La interacción exitosa entre el espermatozoide y el óvulo determina la generación de un nuevo individuo y en ese sentido obviamente es un evento formidable de la naturaleza. A nosotros nos ha interesado ver cómo esta célula puede regular su permeabilidad iónica, ya que esta permeabilidad es crucial para que pueda eventualmente fusionarse con el espermatozoide. Creo que me oyen aunque me haga para atrás, ¿verdad? No. Entonces me quedo aquí y le voy a dar la vuelta a esto. Siempre este apuntador es un poco lento, no sé por qué no avanza. Ahí está. Bueno, estos flujos iónicos son cruciales para que ocurra la fecundación. Todas las células emplean una cantidad enorme de energía para poder hacer una diferencia entre el interior y el exterior de la célula. Y esa información la utilizan después para obtener datos de lo que está pasando en la parte externa y para recibir señales de otras células. Y ese es el caso del espermatozoide. Es fundamental estos flujos iónicos para la actividad, para que se pueda mover. Después, en el caso de los mamíferos, el espermatozoide sufre un proceso de maduración en el tracto genital femenino, que se llama capacitación, y luego tiene una vesícula en la parte de la cabeza que se tiene que fusionar con la membrana, y eso se llama la reacción acrosomal, que es clave para que después se pueda fusionar
con el óvulo y se genere un nuevo individuo. Además, esta es una célula terminal que finalmente se muere, y los flujos iónicos también tienen un papel crítico en este proceso. Nunca sé cuándo cambia. Ahí está. Bueno, el grupo está dividido en dos partes que oscilan en el tiempo, depende de los intereses de los estudiantes, que les tendría también que platicar que tenemos maravillosos estudiantes que cuando tienen la oportunidad y las herramientas hacen cosas extraordinarias, y si no fuera por el trabajo de ellos yo no estaría aquí porque no tendría casi nada que decirles. En la parte izquierda de esta figura se ven espermatozoides del erizo de mar interaccionando con un óvulo, y en la parte derecha es un óvulo de ratón con espermatozoides de ratón, y el laboratorio más o menos está dividido a la mitad entre gente que trabaja en el erizo y en mamífero, y también trabajamos en el humano. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, bueno, qué locura trabajar con espermatozoides de erizo de mar. Pues resulta que el erizo de mar es uno de los modelos preferidos para estudiar la fecundación, y esto se debe a que estos organismos de fecundación externa arrojan una cantidad estratosférica de gametos, espermatozoides y óvulos al agua de mar para poder lidiar con la enorme dilución que ocurre cuando los liberan. Entonces, un erizo de mar macho maduro produce el número de espermatozoides que 1000 hombres. Entonces se podrán dar cuenta por qué es un modelo maravilloso. Aparte, como la fecundación es externa, uno necesita un tubito, un poquito de agua de mar y un microscopio para ver esta maravilla que es la fecundación ante sus ojos, como un espermatozoide fecunda al óvulo. Entonces, en la primera parte de la plática les voy a contar uno de los ejemplos de lo que hacemos con el erizo de mar, que estamos estudiando cómo se regula su movilidad. Si logro que pase la siguiente transparencia. Esta es una célula maravillosa y aquí pueden ver sus dimensiones. Esa barrita es 4 milésimas de milímetro. Entonces, la cabeza del espermatozoide es muy chiquitita y la cola es muy larga, puede medir 50 milésimas de milímetro. Entonces, esto hace que haya que usar técnicas muy avanzadas para poder estudiar los flujos iónicos que ocurren en esta célula, que están mediados por las moléculas que están en la capa externa del óvulo. O sea que hay una especie de diálogo entre el espermatozoide y el óvulo. La parte izquierda es el erizo de mar y la parte derecha es la del ratón. Y ese filamento que ven que se prolonga, esa es la parte especializada en el erizo de mar para fusionarse con el óvulo. En cambio, en el ratón es la región ecuatorial de la cabeza. Si me pasan la siguiente, como voy a hablar mucho de las cosas que pasan en la membrana, les muestro un esquema de lo que son todas las membranas biológicas, que son una bicapa molecular de fosfolípidos, que son esas moleculitas verdes, rojas, rositas, son diferentes tipos de fosfolípidos que son los que constituyen una membrana biológica. En la parte derecha hay unas bolitas que atraviesan la membrana, que son proteínas de membrana clásicas involucradas en el transporte iónico. Entonces yo les voy a hablar de canales iónicos y a eso me refiero, son estas proteínas de membrana que dan la especificidad regulada para que se muevan los iones a través de las membranas. Y estas moléculas juegan un papel crucial. En este momento ustedes me están viendo, me están escuchando, sienten y perciben gracias a que funcionan sus canales iónicos. La siguiente transparencia, por favor. Como esta célula es tan pequeñita, en los últimos 10 o 15 años afortunadamente se han ido generando una serie de moléculas maravillosas que tienen propiedades de fluorescencia, y su fluorescencia cambia dependiendo del ion o la condición que sienten. Por ejemplo, hasta arriba hay una molécula que siente la electricidad de las células, si la célula tiene un interior más o menos negativo, o las concentraciones del calcio intracelular, la acidez o qué tan alcalino está el interior, o las concentraciones de sodio. Entonces estas moléculas nos permiten seguir cómo ocurren los cambios iónicos en estas células
especializadas. La siguiente, por favor. Claro que para medir cuantitativamente la actividad de uno de estos canales iónicos, uno lo tiene que hacer de manera eléctrica. Y hoy en día hay muchas estrategias para poder medir la corriente que pasa a través de una sola de estas proteínas. Entonces, esos trazos negritos que ven, como un colega les dice, rascaduras de gallo, cada uno de esos brinquitos es un cambio de una sola molécula de un estado cerrado o abierto, y cómo deja pasar del orden de 10 a la 7 millones de iones por segundo. Entonces, esa corriente a través de una sola molécula la podemos medir, y eso nos permite entender qué regula esos canales. Por ejemplo, algunos los regula el voltaje que hay a través de la membrana, o cómo está, si está muy ácido o básico, y esas son las herramientas que utiliza la célula para decodificar la información del mundo exterior. La siguiente, por favor. Bueno, entonces les voy a platicar cómo en la capa externa del óvulo, esto es del erizo de mar, hay una pequeña proteína, es un decapéptido, y tiene la secuencia que dice ahí en amarillo, GFD, cada uno de esos es un aminoácido. Ese decapéptido funciona regulando la forma en que nada el espermatozoide. La siguiente, que va a aparecer algo exactamente. Y al pegarse ese decapéptido a su receptor en el flagelo del espermatozoide, aumentan las concentraciones de un segundo mensajero que se llama GMP cíclico, y esto regula uno de estos canales que es especial para el potasio, y eso hace que el interior de la célula se vuelva más negativo, y esa señal modula cómo otras proteínas que sienten el voltaje regulen los flujos iónicos, y entonces sube el sodio en el interior de la célula, se vuelve más alcalina, aumenta otro segundo mensajero que es el AMP cíclico, y luego la célula se vuelve más positiva, y finalmente sube el calcio. Y ese calcio le pica a la siguiente, por favor. Ese es fundamental para regular la forma en que se mueve el flagelo. La siguiente. Se hicieron desde los 80 unos experimentos muy sencillos con erizo de mar, poniendo un poquito de detergente que permeabiliza la membrana, y entonces uno puede controlar la concentración de calcio afuera y adentro. Cuando es muy baja la concentración de calcio, el flagelo de los espermatozoides bate de una manera muy simétrica. La siguiente, si uno empieza a subir el calcio, el flagelo empieza a batir de manera asimétrica. Si ven ahí las curvas, y cuando sigue subiendo se vuelve muy asimétrico, y entonces da una vuelta pronunciada. La siguiente. Y la siguiente. Ahora píquele ahí para que se vea el video, por favor. Hablando se entiende la gente, ¿verdad? Entonces, estas imágenes las descubrimos, espero que corra el video, cuando me fui de sabático a Inglaterra en 2000, con un postdoctoral inglés, y por primera vez vimos que en el espermatozoide, y les quiero decir primera vez en el mundo, ocurren fluctuaciones en el calcio intracelular. Entonces lo que están viendo es la fluorescencia de uno de estos compuestos que es sensible al calcio intracelular, y se ven estos flashazos, que quiere decir que el calcio sube y baja, y en ese momento pensamos que esas fluctuaciones seguramente regulaban cómo nadaba el espermatozoide. La siguiente, por favor.